Amigos oyentes, todos los martes y jueves en el horario comprendido de 7:30 a 8 de la mañana, les invitamos a escuchar Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica en el cual el doctor César Pérez Guevara les contará la historia patria desde una óptica amigable y académica. Y asimismo tendremos entrevistas con los mejores juristas del país. A través de Radio 1, la radio que uno quiere. Moderador, doctor César Pérez Barreto. Amigas y amigos, a partir de este momento comienza Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Amigos y amigas, tengan todos y todas muy buenos días. Es para mí un inmenso placer estar una vez más con todos ustedes, con motivo de llevarles un programa de corte histórico y legal, afianzado en la opinión de representantes calificados en el área histórica y jurídica, que tendremos como invitados. Hoy contamos en la parte técnica con Manuel Mendoza. Y es para nosotros de un gran placer contar con la presencia de un señor abogado, así como se puede decir, porque verdaderamente las palabras sobran, amigo mío. Se trata del doctor Gonzalo Gimió, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Profesor de pre- y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y de la UCB. Autor de numerosos libros, ensayos y monografías políticas y jurídicas. Columnista y activista de derechos humanos. Poeta. Muy importante eso. Bueno, trato de ser poeta. Muy bien. Esa es la parte más difícil. Ajá, bueno, para eso se inspira uno. Así es. Miembro fundador y director de la ONG, Foro Penal Venezolano. Bien amables, vamos con una personalidad jurídica como el doctor Gonzalo Gimió, a comenzar dándole la palabra para que se presente, y posteriormente el doctor César Pérez Guevara comenzará con preguntas muy importantes, atinentes al respecto. Doctor. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí en este programa, de verdad muy complacido. Bueno, creo que ya me presentaron, ya más o menos hicieron una reseña de lo que uno ha hecho, de lo poco mucho que uno haya podido hacer. En efecto, bueno, básicamente ahora nos estamos dedicando a la defensa gratuita de personas que son detenidas en el contexto de todas estas protestas que han tenido lugar en el país, no solo recientemente, sino desde hace mucho tiempo. Yo quiero en este momento destacar que el Foro Penal Venezolano ya va para 14 años trabajando en estos temas, y son ya 14 años de continuas defensas de las personas que son detenidas por ejercer sus derechos constitucionales, por hacer lo que la Constitución les permite hacer, que es quejarse contra el poder, protestar contra el poder o mostrar una opinión disidente o contraria a lo que es la línea política del gobierno. Muy buenos días, amigos míos. Como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes en Valores Venezolanos. El día de hoy contando con el estupendo doctor Gonzalo Gimió aquí con nosotros, que tuvo a bien venir a conversar precisamente en relación a estos hechos que han acontecido producto de las marchas convocadas por la oposición al gobierno. Vamos a preguntar fundamentalmente la labor del Foro Penal Venezolano. Sin embargo, siendo que ya nos la ha resumido, vamos a entrar un poco más en materia.
Doctor, ¿cómo ha sido el mecanismo de represión del Estado, o fundamentalmente del gobierno, a raíz de las protestas que han surgido desde el 1 de septiembre en nuestro país? Bueno, mira, yo creo que es importante no desvincular la fórmula de represión que tuvo lugar desde incluso un poquito antes del 1 de septiembre hasta ahorita, de todos los demás acontecimientos y de todas las demás situaciones en las que ha habido una fórmula represiva desde el poder en otros momentos. Fíjate, por ejemplo, nosotros hemos identificado que hay una especie como de patrón de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y de los tribunales y de la Fiscalía en este tipo de casos. Y esto se repite, y por eso es precisamente que es un patrón en todas y cada una de estas situaciones. Es decir, cada vez que hay una situación de conmoción nacional en la que hay detenciones, en la que hay represión, hay varias situaciones que se repiten. La primera es que se incomunica absolutamente a las personas que son detenidas, ¿ok? Esto ocurrió durante las protestas que hubo en Venezuela en el año 2004, no sé si las recuerdan, las que tuvieron que ver con las quejas por aquello del firmazo y del reafirmazo de cara a lo que fue el referendo revocatorio de aquel año. Ocurrió en el 2007 durante las protestas que tuvieron que ver con la reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez y con el cierre de RCTV. Ocurrió después en el 2010, volvió a ocurrir en el 2013, en el 2014 y ahora ha vuelto a pasar. Es una constante entonces que cuando se producen manifestaciones contra el poder y personas son detenidas, se les incomunica. Es casi una misión imposible, decía yo en estos días, saber dónde están esas personas, quiénes son, cuáles son sus identidades, y a los abogados y a sus familiares no se nos permite tener acceso sino hasta unos pocos minutos antes de las audiencias. Otra cosa que ocurre con lamentable continuidad tiene que ver con el hecho de que lo jurídico en estos casos no es relevante. Lo que es relevante es la línea política que se dicta desde el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que uno puede argumentar y defender en justo derecho a estas personas, pero al final del día la Fiscalía y los tribunales lamentablemente no van a guiarse por lo que les dicen la Constitución y la ley, sino por lo que les haya sido señalado como línea política de actuación en ciertos y determinados casos, ¿no? Incluso esto ha llegado hasta el extremo de que a las personas se les condena y se les absuelve en cadena nacional. Lo hizo Chávez en su momento, lo ha hecho Maduro también recientemente. Esto es muy peligroso porque cuando los jueces dejan de deberse a la Constitución y a la ley y empiezan a deberse a las líneas políticas, ojo, que es un mal que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que no solamente es privativo del gobierno de Chávez ni del gobierno de Maduro, ¿no? Cuando los jueces dejan de deberse a la Constitución y a la ley y se empiezan a guiar por líneas políticas, aquí no está seguro nadie, porque cualquiera puede ser víctima de la barbarie judicial, de la barbarie política en cualquier momento. Otra constante que, aunque ha disminuido un poco, hay que decirlo, y yo creo que eso es en función de las denuncias que se han llevado no solamente a las instancias nacionales, sino a las internacionales, otra constante es que normalmente a los jóvenes detenidos se les maltrata. Se les maltrata, se les golpea e incluso en algunos casos se les somete a situaciones que definitivamente pueden ser calificadas como torturas o como tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bueno, esos son básicamente algunos de los patrones que podemos identificar en estas situaciones, ¿no? Todos ellos nos revelan que definitivamente en todos estos casos estamos hablando de persecución por motivos políticos que no de persecución jurídica. Y es contra eso, contra lo que lucha el Foro Penal venezolano. Nosotros no podemos escatimarle al gobierno ni a las autoridades sus potestades de investigar si es que una persona ha cometido un delito o no, pero lo que sí podemos reclamarle al gobierno es que lo haga no por motivos políticos y además que lo haga dentro del marco de la Constitución y la ley. Y esa ha sido siempre la lucha del derecho del Foro Penal venezolano, el rescate del Estado de Derecho, el rescate del respeto a la Constitución, el rescate del respeto a las leyes. Hay entonces una pregunta que evidentemente sale a la palestra. Por cuestiones políticas no se le respeta los derechos humanos. Sí, definitivamente, eso es lo que está pasando. Nosotros hemos identificado 3 tipos de presos políticos en Venezuela en los últimos 14, 15 años. Por una parte tenemos a las personas que son
neutralizadas desde el punto de vista judicial o desde el punto de vista de los cuerpos de seguridad del Estado por pertenecer a un grupo específico, bien definido, que interesa al Estado controlar. Por ejemplo, cuando se detiene a estudiantes de manera indiscriminada, la idea de esta detención indiscriminada de estudiantes no es afectar individualmente a fulano o a sutano. La idea es desarticular al grupo estudiantil como grupo opuesto al poder. Ocurrió con los estudiantes, ha ocurrido, por ejemplo, con los representantes de las casas de bolsa, ha ocurrido también con representantes del gremio médico. No sé si recuerdan, hace un tiempo ya, cuando las compañías distribuidoras de alimentos, los automercados, empezaron a quejarse pues de la situación de escasez, empezó una racia contra ¿quiénes? Contra empleados, gerentes y directivos de automercados. ¿Para qué? Para sencillamente callar a ese grupo que de alguna manera estaba quejándose contra el poder. Entonces esa es una detención de personas para el control o neutralización de un grupo. Luego hay otro tipo de detención política, que es la detención de los individuos, porque el poder individualmente a estas personas las considera como problemáticas, como cuestionadoras, como críticas al poder, e interesa su neutralización individual. Estos son los casos quizás más conocidos, son los casos de los líderes políticos detenidos, Leopoldo López, en estos días recientes Carlos Melo, John Goycochea, los jóvenes que desde el punto de vista del liderazgo estudiantil fueron también perseguidos en su momento, Ledesma. Todas estas personas son interesantes de represión para el poder, no por lo que representan para el grupo, sino como individualidades. Y un tercer grupo que nosotros hemos visto que de alguna manera también justifica la persecución por motivos políticos, es el grupo de las personas que son de alguna manera llevadas a proceso, que son criminalizadas, son judicializadas. ¿Para qué? Para hacer valer sobre una determinada situación de trascendencia nacional una narrativa del poder distinta de la que es la narrativa real. El ejemplo más cercano, por ejemplo, lo tenemos ahora en lo que ocurrió en Villarlosa. ¿Qué pasó en Villarlosa? Como el pueblo, y el pueblo humilde además, porque Villarlosa es una de las zonas más humildes de Nueva Esparta, el pueblo humilde salió a protestar vehementemente contra el presidente Nicolás Maduro. Eso había que silenciarlo de alguna forma y había que consolidar una narrativa distinta de que eso no fue así. ¿Qué pasó entonces? Bueno, ese día fueron detenidas entre unas 30 y 40 personas de Villarlosa, fueron liberadas a las pocas horas, ya veremos por qué, pero fueron detenidas esas personas, hubo allanamientos e inmediatamente empezó el poder a tratar de consolidar, de imponer una narrativa distinta sobre lo que allí había pasado. Entonces a estas personas se las detuvo. ¿Para qué? No porque fueran individualmente o como grupo peligrosas para el poder, sino porque eso era necesario. ¿Para qué? Para consolidar una narrativa del poder, una verdad oficial sobre los hechos, que al final del día no es más que una mentira oficial sobre los hechos, que era la que al poder le interesaba consolidar. Esto ha pasado mucho, pasó en el 11 de abril de 2002, pasó en todas y cada una de las protestas. Cada vez que ha habido un suceso de trascendencia nacional, es impresionante como inmediatamente el poder busca articular una narrativa que sea distinta de la realidad, pero que consolide su posición, su visión sobre los hechos. Y para hacer eso muchas veces se judicializa la situación, se meten presas a personas, se les priva de sus derechos, etcétera, y eso convierte a esas personas que son judicializadas, que son criminalizadas en esos términos, en presos políticos también. Eso es básicamente el patrón que nosotros hemos detectado, los tipos de personas presas por motivos políticos que hemos detectado en Venezuela en los últimos tiempos. Y por lo menos, doctor, queremos hablar de dos casos particulares que están actualmente en la palestra, y de hecho usted los acaba de mencionar. El caso de John Goycochea y asimismo el caso de las personas que en Villarrosa cacerolearon a Nicolás Maduro, e incluso se puede desprender de algunas imágenes que existe una suerte de forcejeo entre Maduro con una señora. ¿Cómo ha sido esto? ¿Estas personas han sido procesadas? ¿Estas personas han sido detenidas arbitrariamente? ¿Puede explicarnos un poco más de esto? Vamos a hablar primero de John Goycochea. John es detenido porque desde que regresó a Venezuela se incorporó a las filas del Partido Voluntad Popular. Es evidente que desde el liderazgo más alto
hasta los cuadros medios de esa fuerza política que es Voluntad Popular están en la mira del gobierno desde hace rato. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las propuestas de Voluntad Popular como partido político, uno puede ser afecto o no tener simpatía a las formas que propone Voluntad Popular para salir de la crisis, pero lo cierto es que el gobierno los tiene bajo la lupa, el gobierno los tiene bajo la mira, y esto va desde la detención de Leopoldo López hasta la persecución de los más relevantes líderes de esta tolda política. John Goycochea es parte pues de esta persecución, es definitivamente un esquema muy claro de persecución de un grupo específico, de un partido político en específico. ¿Para qué? Para neutralizarlo como fuerza política, ¿no? Eso es básicamente lo que está pasando en el caso de John Goycochea. En el caso de Villarrosa, los informes que nosotros tenemos en el Foro Penal más de 200 abogados a nivel nacional que son voluntarios nuestros, que están en todos los estados del país. Por supuesto, en Nueva Esparta tenemos una representación. La información que nosotros tenemos es la siguiente: en efecto, hubo una confrontación muy vehemente, muy fuerte entre Maduro y las personas de Villarrosa, que salieron definitivamente a protestar contra él, pese a que él ahora trate de hacer ver que no, que todo el pueblo de Villarrosa está con eso. No es verdad. La gente salió a protestar contra él e incluso la cosa tomó un cariz relativamente violento, no solo porque la gente estaba protestando con mucha vehemencia contra él, sino porque el mismo Maduro trató de responder físicamente a las protestas que estaba siendo ejercida contra él en ese momento. De allí pasó entonces que detuvieron a un grupo bien significativo de personas. ¿Por qué? Porque ese grupo significativo de personas iba a servir para que, vamos a ver cómo se enlazan las cosas, iba a servir para de alguna manera justificar la detención que también se dio en ese mismo contexto de ¿quién? De Braulio Jatar. Braulio Jatar es el director de Reporte Confidencial, que fue el medio de allá que reseñó y difundió a la opinión pública todo lo que verdaderamente estaba pasando, es decir, la narrativa real de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó? Que luego cambió la seña y lo que se dijo entonces desde el poder era que había que negar la verdad de lo ocurrido en Villarrosa a costa de lo que fuera. Por eso las personas que fueron detenidas, aproximadamente unas 30, 40 personas, fueron inmediatamente liberadas. Se les emitió una boleta de citación para que comparecieran al día siguiente a declarar contra Braulio Jatar por la difusión de la información que había hecho aquel día. ¿Qué pasó? Que incluso eso no servía a los propósitos del poder, porque eso confirmaba que algo había pasado en Villarrosa. Entonces, lo que ocurrió fue que la línea contra Braulio Jatar cambió y en vez de atribuirle como supuesto delito la difusión de la información, le cambiaron de la noche a la mañana la calificación por una supuesta legitimación de capitales para desvincularlo completamente de todo lo que tuviera que ver con Villarrosa. Así de perverso es el manejo judicial y fiscal en el país en este momento. Así es como están ocurriendo las cosas. Eso es lo que está pasando verdaderamente en el país. Con respecto a Villarrosa, por cierto, cabe destacar que anteayer detuvieron a 5 personas más. Es decir, después de los eventos detuvieron a 5 personas más, 3 adolescentes y 2 adultos. Al día de ayer los adultos quedaban pendientes por presentación y los 3 adolescentes ya habían sido liberados porque era lo que correspondía de acuerdo a la alumna, ¿no? Pero ahí sigue la situación candente, sigue la situación delicada, y una prueba de eso precisamente es lo que le pasó ayer a Enrique Capriles en el aeropuerto de Nueva Esparta, que fue sitiado, por decirlo de alguna manera, por grupos afectos al oficialismo que de manera violenta trataban de alguna manera de impedir que él saliera o que estuviera en el estado de Nueva Esparta, ¿no? Esa situación allí está muy delicada y todo esto hay que concatenarlo además con la supuesta reunión de estos países no alineados que va a tener allá lugar en Nueva Esparta, en la cual Maduro no quiere correr ningún riesgo de que se proteste contra él frente a estos otros presidentes que supuestamente vendrían a Venezuela para este evento. Hay una cosa importante antes de contestar una pregunta que nos llegó. Hay que hacer o hay que resaltar a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Así es, ¿de acuerdo? Que quede constancia de eso. Son hechos que verdaderamente avergüenzan y deben saber por qué lo digo. Ahora bien, la pregunta que nos llega es: ¿a qué instancias
a qué organismo pueden recurrir las personas que evidentemente son maltratadas, son humilladas, que se sienten mal porque sencillamente son detenidos por cuestiones que no están de acuerdo con la política, así que se puede considerar con esta situación que estamos viviendo, porque ya las personas evidentemente se han dado a la tarea de perder esa palabra, el miedo. Así ya es. están de frente y ya no les importa, pero claro, siempre hay el principio de ¿qué me van a hacer? Bueno, mira, nosotros en el Foro Penal Venezolano mantenemos una guardia permanente las 24 horas, los 365 días del año, y recibimos en nuestro centro de denuncias cualquier información, cualquier denuncia, cualquier planteamiento, cualquier apoyo que se solicite, lo recibimos sin ningún problema. Yo insto a la gente que nos está escuchando en este momento a ingresar en nuestra página web, que es www.foropenal.com, lo voy a repetir, www.foropenal.com, y allí tienen cuáles son nuestros números de contacto, de qué manera pueden enlazar con nosotros y hacernos llegar sus denuncias o sus planteamientos. Nosotros tenemos, como les decía, un equipo de abogados que está de guardia permanentemente en el país, tenemos abogados en toda la nación, y además de eso tenemos un grupo bien importante, que es un grupo que quizás es más silente, pero que rinde unos frutos en su trabajo muy relevantes, muy importantes, que es el grupo de defensores activos del Foro Penal Venezolano, que son activistas de derechos humanos que no son abogados. Son más de 1.200 a nivel nacional los que ya tenemos registrados. Entonces, cualquier ayuda que se necesite en cualquier rincón del país, con mucho gusto pueden acudir a nosotros y hacernos los planteamientos que consideren convenientes. Eso sí, solo atendemos de manera gratuita situaciones que impliquen, después de la evaluación que se haga, violación de derechos humanos. Es decir, no nos ocupamos, como otras ONG sí lo hacen, de atender situaciones de índole privado. Nosotros atendemos situaciones de violaciones a los derechos humanos en cualquier contexto, independientemente de quién sea el que nos llame, independientemente del tinte político de las opiniones de la persona que nos llame. Nosotros no solamente atendemos a quienes se oponen al gobierno, atendemos a cualquier persona que sienta que en algún momento han sido vulnerados sus derechos humanos. Definitivamente, doctor, se puede considerar abiertamente, se violan los derechos humanos en Venezuela, sencillamente. Definitivamente, y la respuesta no solo te la puedo dar yo, la respuesta te la pueden dar tus oyentes. Los oyentes que saben, por ejemplo, que hay que tenerle miedo, por ejemplo, a los funcionarios policiales cada vez que uno los ve en la calle, que uno no sabe con qué le pueden salir a uno. La persona humilde que nos está escuchando en este momento, que sabe que en cualquier momento puede ser víctima de algún abuso de autoridad. La persona que tiene un familiar preso, no digamos preso por razones políticas, sino preso, que sabe lo que se padece y se vive en las inhumanas cárceles venezolanas, sabe que en Venezuela se violan drásticamente los derechos humanos. Y además a todo este cóctel tenemos que añadirle que el sistema de justicia, el sistema de los cuerpos de seguridad del Estado e incluso la propia Fiscalía no están cumpliendo la función que se supone que deben cumplir, que es la de protegernos a todos contra la inseguridad, sino por el contrario están en general ocupados de neutralizar, de perseguir, de amedrentar a la disidencia política en el país. Por eso es que en Venezuela se violan definitivamente los derechos humanos, y no lo digo yo, lo ha reconocido, por ejemplo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha reconocido el Parlamento Europeo, ha sido reconocido esto en todas partes, al punto de que el señor Ban Ki-moon acaba de decir que en Venezuela hay una crisis humanitaria gravísima que requiere de la ayuda internacional, pero el gobierno tosudamente, tercamente se niega a aceptar esta ayuda. Eso también es en sí mismo una violación a los derechos humanos, porque mientras nuestros niños están muriendo de desnutrición, mientras nuestros niños están muriendo porque no tienen medicinas para atenderse, el gobierno se niega a recibir una ayuda que podría salvar vidas. Eso también es una violación a los derechos humanos. Hay una pregunta que nos llega, ¿no?, que es bastante fuerte, pero bueno, hay que decirla en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué pasa con estos funcionarios policiales, guardias, en fin, que tristemente se enamoran de un ciudadano?
Y bueno, le dicen, dame lo que tienes, si no te siembro. Bueno, esas situaciones son Qué violaciones lamentable. graves a los derechos humanos. Yo insto a las personas que sufren ese tipo de abusos a comunicarse con nosotros. Nosotros podemos llevar un registro detallado de eso. Hay que decirlo también, tenemos buenos vínculos, no con el defensor del pueblo, sino con la gente que trabaja en la Defensoría del Pueblo, que muchas veces nos brinda apoyo en situaciones en las que definitivamente es necesario no solo el apoyo de una ONG, sino por lo menos de alguna instancia gubernamental, ¿no? Todas estas situaciones tienen que ser denunciadas. Nosotros le garantizamos a la gente que quiera hacerlo protección de su identidad, protección de su integridad física, porque sabemos que puede haber represalias en estos casos, pero lo peor que se puede hacer es callar. Lo peor que se puede hacer es no denunciarlo, porque en esa oscuridad es en la que precisamente operan y trabajan este tipo de funcionarios. Y es importante destacar esto. Estas violaciones graves a los derechos humanos, o las acciones, mejor dicho, para perseguir estas violaciones graves a los derechos humanos no prescriben. Es decir, pueden ser ejecutadas, pueden ser llevadas adelante en cualquier momento, independientemente del tiempo que haya pasado. ¿Okay? Y eso es importante que se sepa, porque definitivamente cuando uno ve la historia y ve lo que ha pasado en este tipo de situaciones en otros países, uno se da cuenta de que al final la impunidad no manda. Al final lo que manda es todo lo contrario, se impone la justicia. Y a estas personas hay que buscar que se les imponga la justicia, pero eso solo puede venir o solo puede nacer de que los ciudadanos se animen y tengan la valentía de denunciarlos. Nosotros estamos a la orden para atender cualquier persona, a cualquier persona que quiera hacer un comentario sobre eso. Es lamentable, pero ¿será que no están bien preparados los funcionarios? En fin, ¿qué crees? Yo creo que es un problema estructural. Yo creo que si tú tienes a funcionarios que no solamente no están bien preparados desde el punto de vista académico, sino que además no tienen seguridad social de ningún tipo, ganan unos salarios que son verdaderamente ínfimos, miserables, y además les das esa cuota de poder inmenso que le das, estás básicamente desde el punto de vista institucional abriéndole las puertas a la corrupción, abriéndole las puertas al abuso. Si tuviésemos un esquema distinto, una estructura judicial de cuerpos de seguridad distinta, en la que se garantizara la estabilidad de las personas en su trabajo, en las que se les garantizara un sueldo digno, en las que se les garantizaran toda una serie de cosas que lamentablemente hoy no se garantizan, quizás tendríamos muchísimo menos problemas de corrupción y de abuso de los que tenemos ahora. Mira, llamó nuevamente, doctor, la persona y dice que qué puede hacer para sacar a su familiar, pues, que está metido en ese problema. Parece que lo sembraron, algo así, ¿verdad? Seguramente, entonces... Bueno, yo lo insto a entrar en nuestra página www.foropenal.com. Ahí hay un correo que es info@foropenal.com, o el otro correo que es denuncias@foropenal.com, y ahí hacernos llegar cuáles son los hechos, el conocimiento de su caso, para ver qué podemos hacer por él. Repito, nosotros no atendemos situaciones de índole privado, tenemos que analizar si se trata ciertamente de una situación de violación de derechos humanos, y después de ese análisis, con muchísimo gusto le prestaremos el apoyo que sea necesario a esa persona, si es que así corresponde. Bueno, bien amables, espero que haya quedado contestada cualquier interrogante. Y lo importante es que estamos en el mejor país del mundo, señores. Hoy por hoy lo vuelvo a repetir. Amemos, respetemos y valoremos nuestro querido país, y todos nosotros somos hermanos. Concienticémonos y respetémonos, que así echaremos al mejor país del mundo, donde tiene que estar, hacia adelante. Amén. Sin ningún tipo de ataduras. Bueno, amables, para cualquier comentario o pregunta, recuerde acceder a la página de Facebook del programa Valores Venezolanos y darle me gusta. Del mismo modo, allí tendrán a su disposición íntegras todas las emisiones de este programa para que la escuches nuevamente o puedas oírla si no la has oído en un término original, y si no la pudiste escuchar en vivo. Hemos tenido el inmenso placer de elaborar para todos ustedes en el control técnico Manuel Mendoza, el invitado de honor